Soy cazador de vampiros. Los ángeles del cielo son muy aterradores. No es como dice la Biblia. Ahora son nuestros enemigos. Hola chicos, soy Taylor otra vez. Alerta de spoiler, sobreviví. Pero supongo que ya lo saben. ¿Quién más les está contando todo esto si estoy muerto, verdad? Me ha llevado un tiempo escribir esto, porque no sabía muy bien cómo explicar lo que pasó después. Sé que se supone que hay que mostrar con pruebas, no contar. Pero después de que me sacaran del cementerio, me ocurrieron unas travesuras extradimensionales realmente enrevesadas. Así que voy a desahogarme con la exposición. Pero recuerda, reuní mucha de esta información de varias fuentes después de recuperarme. Estuve inconsciente la mayor parte del tiempo, así que esto es lo mejor que puedo entender. Después de que Ma y Celia nos salvaran, Monroe soltó la barrera del hechizo temporal y se desplomó en el suelo junto a mí. Por suerte, su ejército privado venía en camino para ayudarnos. Había sacrificado uno de mis ojos para darle a Monroe el jugo mágico que necesitaba para reiniciar la línea de tiempo una vez más, salvándonos a todos. La recuerdo arrastrándose hacia mí y ahuecando su mano sobre mi ojo sangrante. Me repitió una y otra vez que era idiota, pero incluso en mi estupor, supe que no estaba tan enojada. Cuando su grupo finalmente llegó, el cementerio estaba abarrotado de hombres trajeados y fuertemente armados. La hija de Monroe y sus compañeros discípulos se reunieron alrededor de su madame y comenzaron a cantar una especie de mantra sanador. Monroe les dijo a la mayoría que se detuvieran y fueran a ayudar a Celia. Dios mío, Celia, estaba peor que yo. Se retorcía y gritaba. Baus me contó después que empezó a envejecer rápidamente y que solo las oraciones de los discípulos la harían volver a la normalidad. Baus me dijo que fue el primero en notarlo. Las canas en el cabello de Madame Monroe. No sé cómo sacó el tema con una mujer feroz de unos 40 años que obviamente se preocupa mucho por su apariencia. Pero entonces Baus notó las canas en Mika y supo que tenía que decir algo. El ángel nos había maldecido, ya fuera a propósito o solo por la cercanía a un ser divino. Todos envejecíamos a un ritmo acelerado y la mayoría estábamos medio muertos. Monroe ordenó a su gente que nos llevara a algo que ella llamaba la cámara de Faraday. Dijo que era lo único que podía salvarnos. Estaba a solo 20 minutos, en el sótano de una de sus mansiones. ¿Un sótano en Nueva Orleans? Sí, has oído bien. Esta habitación era una anomalía mágica. Eso ni siquiera es lo más extraño. La forma en que me lo explicaron sigue siendo confusa, pero haré todo lo posible por explicártelo. La cámara de Faraday era una habitación cuadrada con una puerta plana y negra, paredes negras, todo negro. Unas escaleras descendían al menos 3 pisos hasta la habitación completamente negra. Cuando la puerta se abría, parecía que el mundo se desvanecía en la nada. El extraño material de las paredes absorbía toda la luz, pero de todos modos nos hicieron entrar rápidamente. Celia y yo fuimos colocadas sobre el suelo frío y liso. En ese momento, yo perdía la conciencia intermitentemente, debido a la pérdida de sangre y a la maldición del ángel. Los discípulos de Madame Monroe se acercaron a cada esquina de la pared para comenzar a rezar. Pronto, toda la habitación resplandeció dorada con intrincados símbolos ocultos, como si flotáramos en las profundidades del espacio con las estrellas reemplazadas por una antigua escritura dorada. Una vez que empezó y se cerró la puerta, ya no estábamos atados a las reglas de este universo. La cámara estaba en su propio rincón de realidad, donde la vida, la muerte y el tiempo se entrelazaban. Piensa en la cámara del tiempo hiperbólica de DBZ, o para quienes no lloran, en una caja espiritual de Schrödinger. Estábamos en algún punto entre la vida y la muerte, el espacio y el tiempo, en algún lugar y en ningún lugar. Madame Monroe dijo que esta era la única manera de frenar la maldición del ángel, mientras sus discípulos intentaban encontrar una cura mágica. Mientras yo estaba inconsciente, su gente se puso manos a la obra para salvarnos la vida a todos. Supongo que estuve a punto de estirar la pata. Mika y Baus intentaron disimularlo después, pero sé lo mal que estuve. Tuve una experiencia extracorpórea clásica.
Me encontré sentado junto a mi cuerpo. Todo a mi alrededor estaba borroso y desenfocado. Por lo que pude deducir, éramos Mika, Baus, Celia, Ma, la Madame y 5 de sus acompañantes, entre ellos su hija. Los discípulos encapuchados estaban borrosos, como una imagen desenfocada. Se teletransportaban esporádicamente por el interior del cubo oscuro. Madame Monroe era la peor, revoloteando por la habitación tan rápido que a veces parecía estar en 2 lugares a la vez. Tampoco me gustaba mirar a ninguno de mis compañeros cazadores durante mucho tiempo. Sus rostros cambiaban de expresión rápidamente, cambiando de una a otra como si fueran canales de televisión. Era súper espeluznante. Celia era algo completamente diferente. Estaba paralizada en un grito de terror y dolor, tumbada boca arriba junto a mí. Un resplandor azul resonaba en ella, doliendo la cabeza al mirarlo. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Quizás 1000 años, quizás un segundo, pero el tiempo pasó sin atreverme a mirar nada. Ni siquiera podía mirar mi cuerpo físico, que yacía a mi lado. El hecho de que a mi cuerpo real le faltara un ojo y mi forma espiritual aún tuviera ambos, me desconcertó demasiado. Se escabullen como hormigas cuando les patean el cerro, dijo una voz femenina en voz baja. Era una voz que reconocí. Era la voz que resonaba en mi cabeza cuando estaba en el cementerio. Levanté la vista lentamente y me sobresalté al ver 2 brillantes ojos rojos que me devolvían la mirada. No pude evitar quedarme absorto, incapaz de apartar la mirada. Mientras permanecía hipnotizado, el rostro de una mujer, de una belleza impactante, se formó alrededor de los ojos flotantes. Una mujer escultural y ágil se formó frente a mí. Al principio estaba desnuda. Su piel pálida, de color marfil, resaltaba con intensidad en la oscuridad del entorno. La luz dorada de las runas mágicas se reflejaba suavemente en ella. A pesar de lo impresionante que era, me negué a recorrerla con la mirada, porque le tenía un poco de miedo. Algo en esos ojos me recordó a los asesinos a los que me había enfrentado en el pasado. Entonces, mantuve el contacto visual como cualquier caballero, pero noté una gran cicatriz en forma de X entre sus pechos, justo sobre donde estaría su corazón. «Ah, tú también estás aquí», me dijo la mujer. «Debes estar más cerca de la muerte que los demás. Seguro que también tiene algo que ver con esta extraña cámara». Como si fuera una ocurrencia tardía, unas plumas rojo sangre oscuro parecieron aparecer a su alrededor y se aplanaron contra su piel, cubriendo cada centímetro de su cuerpo desnudo, incluso hasta el cuello. El mono de plumas solo dejaba al descubierto sus manos y rostro, y se ajustaba tan fuerte que su figura seguía siendo muy reveladora. Tragué saliva con fuerza y finalmente me sentí lo suficientemente cómoda como para romper el contacto visual sin ofender a la aterradora mujer emplumada. Solo entonces me di cuenta de que su cabello negro azabache le caía por la espalda y rozaba ligeramente el suelo. «Gracias por salvar a mi hijo, hermano de Tyler», dijo la mujer, inclinándose para mirarme y ofreciéndome la mano. Una sonrisa pícara, casi cruel, se dibujó en su rostro. «Esa es la única razón por la que permito que tus ojos se detengan donde no deben. Si hubiera podido sonrojarme, lo habría hecho. ¿Podría leerme la mente o era tan obvio con mi mirada fija? Su mano fría parecía acero pulido cuando tomó la mía y me ayudó a ponerme de pie. Una vez que dejé de sentir vergüenza, comprendí lo que había dicho. «Espera, ¿tu hijo? Espera, Tyler». Me sorprendió y decepcionó muchísimo lo que me contó. Me sorprendió que finalmente se resolviera el misterio del tatuaje de pentagrama de Baus y descifrara de quién era la voz que había en mi cabeza antes. Me decepcionó aún más saber que Tyler había estado con ella antes para hablar con Mika, pero que había fallecido después de la conversación. Saber que mi hermano había estado tan cerca y que solo lo había perdido por un par de horas casi me destrozó. Nunca pude despedirme de él. Mis últimos recuerdos de él son de cuando se moría y gritaba. Verlo una última vez, aunque fuera un fantasma, habría significado muchísimo para mí. Lo siento. Estoy siendo egoísta. La revelación de que acababa de conocer a la madre fantasma de Baus
Fue un poco más importante. Me dio poca información. Lo único que me dijo fue que técnicamente seguía viva y viviendo dentro de su hijo. Baus la tenía en el corazón. Me dijo que no era una MAF. Era algo completamente distinto. La única de mi especie en esta realidad, dijo. Se llamaba Elista Batores, de la casa Blue Draven. Baus era su hijo adoptivo, que se convirtió en pariente consanguíneo al recibir su corazón. Basta ya de preguntas, dijo con una severidad fría que no dejaba lugar a discusión. Me duele el aura por culpa de esta habitación extraña. Me cuesta concentrarme. La observé fijamente un rato mientras se llevaba la mano a la frente como si tuviera migraña. Me pareció extraño que tuviera dolor de cabeza sin tener una cabeza física, pero yo no sabía nada sobre cómo funcionaban los espíritus. Mika me contaría más tarde que los gestos de autoconsuelo y el lenguaje corporal no verbal común tendían a representarse visualmente en forma espiritual, como ocurre durante un sueño. La mujer que me golpeó me vio mirándola de nuevo, pero esta vez confundida. Bajó la mano y se enderezó para mirarme con severidad. Creo que puedo decirte una cosa más, mi corderito indefenso y curioso, dijo con un suspiro. Tengo la capacidad sobrenatural de percibir los cambios en el transcurso del tiempo, en el destino de las personas. Por eso supe que te esperaba una emboscada en el cementerio infestado de lobos. Una vez más, quedé fascinado por su intensa mirada, pero no me aparté de ella mientras continuaba. No sé a dónde quería llegar, pero parecía importante para ella. La forma en que su voz se suavizó dio a entender que se trataba de información personal, o algo de lo que le costaba hablar. Percibo la violencia. Es como sucede en casi todas las cosas entre monstruos y mortales. Percibo cualquier violencia potente que cambie drásticamente el curso del tiempo. Todos tenemos libre albedrío, ya sea para perdonarnos o para castigarnos. Puedo sentir cuando el plan de Dios se tambalea cuando elegimos castigarnos derramando sangre. Este es el camino que solemos elegir con mucha más frecuencia que el perdón. Elista no ocultó su incomodidad esta vez, mientras su mano volvía a descansar sobre sus ojos entrecerrados, mientras las plumas negras se movían por todo su cuerpo. Está sucediendo algo de gran importancia. Violencia a un nivel que puede cambiar el mundo. Desde el inseguro austriaco y el Gran Khan, no había sentido este nivel de importancia. Pero esta sala lo está nublando, y de alguna manera lo amplifica al mismo tiempo. Es como música a todo volumen que no se puede distinguir la letra. Elista se alejó de mí, con su largo cabello ondeando a su alrededor mientras marchaba hacia la pared brillante. Voy a proyectarme astralmente fuera de esta caja infernal. Necesito saber qué pasa afuera. Siento que tiene mucho que ver con mi hijo. Volvió sus ojos rojos hacia mí. Y contigo. ¿Te gustaría acompañarme?, preguntó ella. La verdad es que esta habitación también me estaba causando dolor de cabeza. Quizás era porque me faltaba un ojo y me dolía muchísimo, pero aún así quería seguir a la aterradora y hermosa mujer. Así que caminé hacia ella para que volviera a tomar mi mano con firmeza. «No me sueltes, corderito», advirtió. «Las cosas en el plano astral no siempre son como parecen en el plano físico, y el peligro sigue siendo real. Si me sueltas, podrías perderte en el éter para siempre. Y esta maldita habitación nos está haciendo sentir como si fuéramos un barco navegando durante una tormenta. No voy a mentir al decir que esto me aterrorizó, pero al final me alegro de haberme lanzado, aunque lo que vi me ha marcado para siempre. Volveré pronto. Lo que vi merece su propio capítulo. Fue bastante salvaje. Así que ahí estaba yo, sosteniendo la mano de Lady Blue Draven, mientras ella se concentraba en sacarnos de la cámara de Faraday. Ah, sí, tenía que llamarla Lady Blue Draven, o me habría gritado y me habría apretado la mano con su agarre mortal. Pero aquí la llamaré Elistra, en una rebelión silenciosa. Lady Blue Draven, Madame Monroe, últimamente sentía que me había sumergido en una especie de novela de fantasía, pero al menos parecía más fantasía de alta calidad y menos terror. Pero ahora todo estaba a punto de volverse completamente surrealista, como un mal viaje de ácido, surrealista. A Elistra le tomó un momento hacer lo que fuera que intentaba hacer.
Estábamos de la mano en la oscuridad. Mis compañeros y los discípulos de Monroe pululaban a nuestro alrededor como borrosas nieblas de movimiento. Elistra entrecerró los ojos y gruñó para sí misma. «Maldita habitación, esto está tardando más de lo que pensaba». Zrenia. ¿Estuvimos allí horas, minutos, segundos? La verdad es que no lo sé. Constantemente sentía como si despertara de un sueño profundo, completamente descansado, pero con la mente nublada y sin saber qué hora era. Pero entonces el mundo a nuestro alrededor cambió. Nos habían transportado a un lugar completamente diferente. Estábamos solos al aire libre. El aire frío y las ráfagas de viento húmedo se turnaban para azotarme y azotar el largo cabello de Elistra. «Dios mío, ¿qué es eso?», dije. O lo pensé. No lo sé, pero Lady Bloodraven lo oyó igualmente. «No tengo ni idea, corderito», dijo con un leve asombro en la voz. «Recuerda, este mundo miente y dice verdades a la vez. Tenemos que ser lo suficientemente perspicaces para distinguir la diferencia». Lo que dijo no tenía sentido para mí. Al igual que la siniestra vista del edificio oscuro que se alzaba frente a nosotros, tampoco lo tenía para mis sentidos. La rapidez con la que había cambiado el paisaje me dejó en shock. Desaparecieron las estrechas paredes negras de la cámara de Faraday, reemplazadas por un paisaje árido de tierra negra, casi como la tierra negra alrededor de los volcanes de los que había oído hablar en Hawái. Un edificio de hormigón destartalado era lo único que se destacaba del paisaje árido y aplanado que nos rodeaba. La imponente estructura negra se elevaba infinitamente para dominar el horizonte, siendo lo único que se elevaba hacia el cielo. Al estirar el cuello para mirar hacia arriba, vi que el edificio, altísimo, comenzaba a girar y a dar vueltas como una montaña rusa alocada a medida que subía. El edificio se elevó hasta perderse de vista entre brillantes nubes moradas. «Bueno», le murmuré a Elistra, «sea lo que sea este edificio, debe ser importante. Deberíamos...». Volví a mirar hacia abajo. Cuando hacía solo unos segundos el edificio estaba a un campo de fútbol de distancia, ahora estaba a solo unos metros. Sentí náuseas repentinas mientras me adaptaba a mi entorno. «La fuerza de voluntad y la intención lo son todo aquí», me dijo Elistra con severidad. Ambas queríamos estar más cerca del edificio, así que el mundo nos movió. Elistra se detuvo para corregirse. «No, nosotras movimos el mundo a nuestro gusto, ¿entiendes?» «Sí, más o menos», dije completamente alucinado. Estábamos tan cerca del edificio que pude distinguir los letreros descoloridos que indicaban que estábamos junto a la entrada de urgencias de un hospital. Había un toldo con espacio suficiente para varias ambulancias y rampas para sillas de ruedas. Las puertas dobles automáticas frente a nosotros oscilaban entre completamente abiertas y completamente cerradas, como un videojuego roto. Un cartel junto a la puerta decía «Santa Emily's». Mientras lo miraba, unos espeluznantes dibujos de monigotes morados, con el aspecto de un niño, aparecían y desaparecían en diferentes posiciones por todo el cartel y la pared circundante. «¡Qué escalofriante!», les dije secamente a las figuras de palitos de pesadilla que parpadeaban frente a mí. Saludaban, bailaban y se agrupaban. Pero juro que, cuanto más miraba, algunas de las posiciones en las que aparecían no eran para nada aptas para niños. 2 equipos, ambas escaleras, a toda velocidad al último piso, dijo una voz retumbante detrás de nosotros. «Detengan la ceremonia a toda costa». Esto me asustó tanto que instintivamente me giré para enfrentar la amenaza. Solo el agarre de Lady Elistra evitó que me soltara accidentalmente. 2 furgonetas negras y una camioneta negra aparecieron detrás de nosotros. También vi la reconocible camioneta de mamá, que sobresalía como un pulgar dolorido detrás de ellos. Hombres con armadura táctica saltaron de ambas furgonetas. Parecían una mezcla de soldados del clan Amit y guardaespaldas personales de la señora Monroe. Mujeres altas y esculturales salieron de la camioneta. Todas llevaban chalecos antibalas ajustados sobre sus voluminosas túnicas. Al crear un círculo protector alrededor de la camioneta, mostraron sus propias armas.
donde los soldados y guardaespaldas parecían una especie de equipo SWAT con escopetas y rifles AR. Las mujeres vestidas con túnicas sostenían armas silenciadas, rifles con mira telescópica de largo alcance y Uzi compactos. Los hombres cargaron contra nosotros. Antes de llegar siquiera a las puertas dobles de la entrada, las malditas puertas explotaron hacia adentro, como si me hubieran golpeado con una bola de demolición invisible. Los soldados entraron, pasando corriendo junto a nosotros sin mirarnos, y se dividieron en dos grupos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Disparos y gritos estallaron desde adentro en cuanto entró el último hombre. ¿Qué están peleando?, pregunté con curiosidad mientras me acercaba a la puerta destrozada. No, espetó Elistra mientras me apartaba del umbral, como si fuera un perro con correa. Una espesa niebla negra llenó la entrada de la puerta destrozada en un instante. Los disparos y los gritos de los hombres del interior quedaron amortiguados por la niebla negra que nos bloqueaba el paso. Pero aún podía oír los graves golpes de las explosiones en la planta baja separada. El hechizo aísla la zona de interferencias mágicas externas, me dijo Elistra. Parece que tu clan Amit ha caído en otra trampa. ¿Dónde está esto?, Zrenia pregunté. ¿Por qué nos muestran todas estas cosas? Todavía no lo sé, me respondió Elistra, pero sé que es el futuro. ¡Mira!, señaló con la mano libre la camioneta y el todoterreno. Madame Monroe por fin había salido de la camioneta. Ahora entendía por qué los discípulos con túnicas se habían mantenido alejados del asalto inicial. Baus, Mika y Ma se acercaron al séquito de Monroe desde la camioneta de Ma. Quizás nos dejaron a Celia y a mí en la jaula de Faraday, dije. Esto podría estar pasando ahora mismo. Quizás, dijo Lady Blue Draven. Es difícil saberlo, pero ahora sé por qué estoy aquí. Señaló el pecho de Baus. Monroe y su gente parecían estar hablando con Ma y mis compañeros de equipo, pero no pude escuchar nada de lo que dijeron, como si estuvieran en silencio. De repente, un brillante rayo púrpura los alcanzó mientras se apiñaban alrededor de la camioneta. Parpadeé para apartar las brillantes llamaradas de mis ojos e intenté concentrarme. Ahora podía oírlos. Podía oír los lamentos y gritos del grupo de discípulos. Mi visión finalmente se aclaró y, para mi alivio, mis amigos estaban bien. Todos miraban hacia el edificio con miedo, pero el horror eclipsó rápidamente el poco alivio que sentí al ver lo que les había sucedido a las discípulas. Sus rostros se habían derretido. Al menos 4 de ellas permanecían de pie, con los huesos desnudos. El marfil de sus cráneos redondos contrastaba marcadamente con la piel marrón derretida que colgaba alrededor de sus barbillas y cuellos. Las mujeres gritaban, con los ojos y las lenguas carnosas aún dentro de sus cráneos expuestos. Cayeron de rodillas y gemían. Solo otras 4 mujeres permanecieron en pie. Madame Monroe, su hija y otras 2 gemelas de piel clara. Las gemelas se apoyaban una en la otra. En sus jóvenes rostros faltaban trozos de piel o se estaban derritiendo. La hija de Monroe, encorvada, abrió las palmas de las manos a centímetros de la cara mientras respiraba profunda y metódicamente. Su rostro burbujeó lentamente y se transformó como una olla a punto de hervir. Madame Monroe era la única de los magos que se mantenía erguida, mirando con enojo la luz púrpura del cielo. Si sentía dolor, era imposible saberlo. Solo el leve surco en su frente y el sudor brillando en su piel oscura indicaban que sentía alguna carga. Madame Monroe alzó las manos por encima de su cabeza, mientras su túnica ondeaba a su alrededor como si estuviera en el ojo de un tornado. Fue entonces cuando la gravedad cambió a nuestro alrededor y a Elistra, y fuimos atraídos hacia el gigantesco edificio. Elistra me abrazó fuerte y se impulsó con los pies, aterrizándonos a 9 metros de altura contra el lateral del edificio. Ahora, el suelo bajo nuestros pies era la pared vertical del extraño edificio, y en lugar de que el edificio se adentrara en las nubes púrpuras, se extendía a través del vacío como un puente hacia la luz púrpura en el otro extremo. Tuve que contenerme ante el repentino cambio de perspectiva. Parecía sacado de Origen o del Doctor Strange.
Elistra permaneció imperturbable. Mirar hacia arriba a lo ancho del edificio le parecía natural. Era una especie de lógica del mundo espiritual o un hechizo de Monroe que, aún así, nos había afectado. Antes de que pudiera girarme para ver cómo se comportaban mis amigos con el repentino cambio de gravedad, respondieron a mi pregunta corriendo a mi lado. Baus, Ma y Mika subían a toda velocidad por el edificio sinuoso. Saltaban por encima de las ventanas abiertas o las rodeaban mientras subían corriendo por el lateral del edificio hacia la cima. «Tenemos que seguirle el paso a mi hijo». «Swing», dijo Elistra, mientras me jalaba de la mano para perseguir a los 3 cazadores. Subían corriendo por el lateral del edificio a una velocidad desproporcionada, y Elistra estuvo a punto de dislocarme el hombro al arrastrarme. Pero la voluntad de Elistra de estar junto a su hijo debió ser increíblemente fuerte, porque la distancia entre nosotros y los 3 cazadores se redujo hasta el punto de quedar casi justo detrás de ellos. Pero aún así, los 3 cargaron hacia arriba, sin mirar atrás. Supuse que esto debía mostrarnos algún tipo de futuro, una versión estilizada, con ciertas libertades. Probablemente el futuro inmediato. Por eso Celia y yo no estábamos allí. Ojalá nos estemos recuperando en algún lugar y no muertas. Pero dudaba que mis compañeros estuvieran literalmente corriendo por la pared de un edificio sin fin. Esto era surrealismo, como el de Alicia en el País de las Maravillas. Aunque he visto cosas locas este último año. Esto sí podría pasar, pero pensé que era algún tipo de simbolismo. Mi teoría de que todo esto era una metáfora espiritual se confirmó cuando vi a enemigos saltar por las ventanas para enfrentarse a los cazadores de Amit. Lobos plateados gigantes salieron de las ventanas, mostraron sus colmillos y se enfrentaron, como si fueran tortugas ninja, saltando de alcantarillas al principio de la caricatura. Los gigantescos lobos gigantes plateados eran sin duda el clan lobo. Eran tan altos como un hombre y el doble de largos, y su plata metálica reflejaba la horrible luz púrpura que nos rodeaba. Los Mavrips con máscaras plateadas defendían el edificio. Así que este lugar estaba relacionado con la batalla del cementerio. 3 de los perros plateados cargaron contra los cazadores de Amit. Baus y Ma se arrodillaron y dispararon contra los lobos que cargaban. Mika se tomó su tiempo, disparando con precisión contra el tercero. Los casquillos llovieron tras ellos, acribillándonos a Elistra y a mí, mientras intentábamos seguirles el paso. 2 de los lobos retrocedieron ante los disparos y saltaron a las ventanas abiertas que había debajo, cubriéndose de los disparos de las ametralladoras. El tercero, alcanzado por Mika, quedó inerte y perdió su agarre de Spider-Man en el lateral del edificio. Su enorme cuerpo cayó hacia nosotros. Mika y Ma se apartaron de su camino cuando pasó en picado junto a ellos, y Elistra y yo apenas nos agachamos cuando pasó volando sobre nuestras cabezas y se desplomó al suelo. Oí el crujido de cristales y me giré para ver fragmentos brillantes que se alejaban de mí. Los 2 lobos que habían huido de los disparos emergieron como marmotas de una ventana debajo de nosotros, dejándolos atrás, tanto nosotros como los cazadores. Los cazadores se giraron para encararlos, y ahora Elistra y yo estábamos atrapadas entre ellos. «¡Basta!», ordenó Elistra, apretándonos con más fuerza, y la pared del edificio bajo nuestros pies se onduló a nuestro alrededor, como si fuéramos una piedra arrojada a un estanque en calma. Necesito ver qué pasa en lo alto de este edificio. Necesito ver si Ojos Morados ha sido liberado. En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje cambió y nos encontramos en la azotea del rascacielos. Una luz púrpura cegadora nos bañó a ambos. Me giré para ver mejor el entorno y casi resbalo y caigo al pisar algo resbaladizo. Elistra gimió y me levantó como si fuera un niño pequeño y tembloroso. Ambas miramos hacia abajo y nos dimos cuenta de que estábamos en un charco gigante de sangre. Cráneos y huesos humanos cubrían el suelo del tejado a nuestro alrededor. De alguna manera, pude sentir cómo el miedo de Elistra se intensificaba al observar la masacre que nos rodeaba. «¿Dónde está Baus?», Zrenia preguntó. Ambos giramos de la mano, buscándolo en la azotea. «Allí». Señalé la silueta de una figura a un par de metros de nosotros. El resplandor púrpura era cegador.
dejando solo la silueta oscura de algo que se acercaba. «Espera, ¿nos ve?» Swing pregunté, cada vez más nervioso a medida que se acercaba. «En realidad no estamos aquí, ¿verdad?» «Somos y no somos, recuerda», dijo Elistra, agachándose en una postura defensiva y tirando de mí para protegerme detrás de ella. La cosa estaba a solo unos metros cuando pude distinguir quién era. Era Ma. Se tambaleó y se detuvo, con la mirada fija en Elistra. «El noble corazón del niño», le susurró mamá a Elistra. «Viene a mí». Llamas púrpuras se encendieron en el ojo de Ma, envolviéndole la cabeza mientras se abalanzaba hacia adelante, golpeando con fuerza el pecho de Elistra y atravesándole la caja torácica. Elistra gritó de asombro y yo intenté apartar la presa del pánico. Almas de ángeles, almas de demonios, almas humanas y ahora el corazón de un noble. ¡Qué delicioso! Se burló la versión retorcida de Ma mientras la sangre brotaba de la boca de Elistra. Tanto poder me traen, tanto dolor hermoso para castigar a estas criaturas repugnantes. ¿Criaturas hechas a imagen de Dios? Masacré sus creaciones ante sus ojos. Ma ojos púrpuras empezó a arrancarle el brillante corazón carmesí del pecho a Elistra. Elistra agarró el brazo de Ma con su mano libre e intentó detenerla débilmente. Entré en pánico y observé mientras le sujetaba la otra mano. «No, no, no. No podemos estar aquí. Tenemos que irnos», le grité a Elistra, recuperando por fin la cordura. Pero Elistra seguía absorta en su afán de escucharme. Le estreché la mano con fuerza, intentando llamar su atención. «Voluntad e intención, recuerda, Lady Bloodraven, Elistra», grité, poniendo mi cara a centímetros de ella mientras mamá reía. La mirada de pánico de Elistra finalmente se cruzó con la mía. La desesperación en sus ojos se convirtió en comprensión. «Voluntad e intención», murmuró con los labios ensangrentados. «Tenemos que irnos, tenemos que correr», me habló. «Sí, sí, estoy de acuerdo, tenemos que irnos». De repente nos habíamos ido. De la azotea, lejos de mamá y ojos morados, y a salvo. Pero solo por un momento. Porque si este era el futuro, significaba que Ojos Morados escaparía. Tenía que despertar, tenía que volver al mundo real. Teníamos que evitar que este futuro sucediera. Los siguientes expertos están tomados del diario de Celia Strobs. Vaus. Ángeles. Sí, ángeles. Mensajeros de Dios, guerreros de Dios. El bonito adorno en la cima del árbol de Navidad. Las aterradoras entidades de poder cósmico con demasiados ojos y alas, del tipo que te derrite la cara. Era inconfundible. Todos me preguntaban si estaba seguro de que era un ángel. Era como mirar fijamente el sol abrasador y que alguien te preguntara si estaba seguro de que hacía sol. Verán, cuando los demonios, hermanos angelicales traidores, fueron expulsados del cielo, sufrieron una fuerte debilidad. Su poder se redujo a aproximadamente 1/3 de su valor total. Dios no iba a permitir que 1/3 de sus ángeles rebeldes lucharan una guerra de guerrillas contra él, con todo su propio poder divino aún impulsándolos. La religión es tan extraña. La mitad de las verdades que creemos saber son mentiras, y las mentiras son verdaderas. Pero por eso supe que había visto un ángel, quizás un serafín. Nunca había visto un demonio con semejante poder. Mi cara debería haberse derretido como la de los tipos de El Arca Perdida, pero el ángel estaba encerrado dentro de la valla, y el cementerio de Madame Monroe impedía cualquier magia que no fuera la suya. Eso no significa que no me doliera por lo que fuera que hiciera. Todos lo sentíamos. Perdía la conciencia mientras nos metían a toda prisa en varias furgonetas que llegaban al aparcamiento en masa. A mamá y a mí nos llevaron a un Benz con las luces apagadas, flanqueados por su equipo de seguridad. Taylor y los demás se habían ido, llevados por otro vehículo misterioso. Una grúa ya estaba a la vista para llevarse la furgoneta baleada y al conductor muerto en su interior. Trabajo de limpieza muy rápido. Supongo que Monroe no quería que la policía local se involucrara. Madame Monroe tenía mucho dinero y empleaba a muchísimos guardias de seguridad privados.
Pero la mayoría de su gente no cobraba nada, porque eran sus discípulos, y eran los más fanáticamente leales a ella. Monroe debió de dar órdenes a sus subordinados, pues nos rodeaban en un estado de nerviosismo. Todos hablaban francés entre sí, ocultándonos sus motivos a los cazadores, pero lo que fuera que su gente estuviera diciendo era mortalmente serio. En realidad, estuve bastante bien en el cementerio. Supongo que la barrera mágica de la Madame me impedía el efecto dañino del ángel, pero todo cambió cuando emprendimos el viaje. Alaban al Señor en su trono, postrénse ante su gloria, que bendiga a los fieles y halle a los malvados, por el camino a la guerra. Dios mío. O sea, ¡ay, ciencia! Lo volví a hacer. Lo siento, doctor, pero sigo sin poder hablar ni escribir sobre ángeles sin ponerme como un profeta loco. Por favor, saltémonos esto. Sé que es importante, pero no estoy lista para hablar de la pérdida que sufrí. Por favor, saltémonos todo el desastre de Ojos Púrpuras y Santa Emily. Fin de un experto del diario de terapia de Celia. Soy Baus de nuevo. Incluí el extracto inacabado de Celia para ponerlos al día sobre lo que estaba sucediendo y darles una pequeña idea de la psique de Celia después de su encuentro divino. Seguro que ya leyeron la versión de Taylor antes de esta entrada. Ambos recibieron una paliza. Taylor, siempre mártir, se ofreció a ser mutilado para darle a Madame suficiente poder mágico para reiniciar la línea temporal una vez más. Esa pequeña oportunidad les dio a Celia y a Ma tiempo suficiente para intervenir y salvarnos el pellejo. Cuando el humo se disipó, parecía que Taylor era quien debíamos preocuparnos, pero sabíamos que se recuperaría si lo llevábamos con un sanador lo suficientemente rápido. Pero cuando el cabello de Celia se volvió tan blanco como el de mamá, supimos que algo de magia maligna estaba ocurriendo. O debería decir milagros malignos. Ahora es el momento de contarles lo que pasó desde mi punto de vista, en el mundo de los vivos, después de que salimos de la extraña habitación atrapada entre dimensiones. Todo sucedía tal como Taylor y Celia habían declarado previamente en sus informes. La gente de Monroe se dirigió directamente a su casa y bajó a la cámara Faraday. Nos condujeron a todos a las profundidades estigias de la habitación mágica con unas 10 doncellas de la Madame. Juro que parecía que estuviéramos allí abajo días y días. Madame Monroe y sus brujas cantaban, paseaban y cantaban sin parar. Debieron ser días, quizás una semana al menos, pero nunca tuve hambre ni necesité ir al baño. Pasaba de sentirme fatal a sentir que mi corazón latía con fuerza. En un momento estaba apoyado contra la pared negra, apenas capaz de mantenerme en pie, y al siguiente sentía que podía controlar a todos en la habitación sin despeinar. Parecía que la magia curativa de la Madame estaba empezando a ayudarnos a ahuyentar cualquier maldición que nos hubiera caído encima. Celia ya no se consumía ante nosotros como una paciente de hospicio en su lecho de muerte. Su cabello castaño rojizo de la juventud había regresado, y el color había regresado a sus mejillas pecosas. Seguía inconsciente, pero respiraba lenta y profundamente. Monroe y sus doncellas estaban visiblemente relajadas, arrodilladas y descansando en diversos puntos de la cámara. Supongo que lo peor de la maldición había pasado. Habíamos superado el valle de la sombra de la muerte una vez más. Mamá se cernía sobre Celia como una gallina, y Mika le tapó la cabeza a Taylor con un parche improvisado mientras dormía en su regazo. Todos parecían agotados, pero al parecer yo era el que menos había sufrido la maldición. Bueno, al lado de mamá y Mika, mi corazón sobrenatural me estaba dando la energía para recuperarme de la agotadora pelea más rápido que Mika, y no estaba emocionalmente comprometido como mamá por casi perder a su sobrina. Tenía que dar un paso al frente y tomar decisiones difíciles. Tenía que ser el imbécil que Taylor solía acusarme de ser. Respiré profundamente y me tranquilicé antes de ponerme frente a Madame Monroe, que estaba holgazaneando en el centro de la habitación. «¿Qué sigue, señora?», Zrenia pregunté. Solo me dirigió una mirada lánguida como respuesta. «El espíritu o entidad que escondías, el arma, ha sido comprometida». «¿Qué tan grave es?
¿Qué tan peligroso es esto que intentábamos mantener fuera del alcance del enemigo? ¿Y por qué los ángeles lo persiguen? Al principio, Madame Monroe no quería revelar los detalles de lo que sabía. Estaba agotada y era demasiado testaruda para ser interrogada por un chico 20 años menor que ella. Pero a mí no me importaba. Seguía siendo una misión de Amit y mi falta de información había provocado la muerte de mi equipo varias veces. Los ángeles, el enemigo, aún no han terminado, nos dijo Monroe a mí, a Ma y a Mika, mientras uno de sus discípulos le masajeaba los hombros. Tienen el cuerpo en descomposición donde atrapé al torturador infernal. Si algún imbécil quiere romper el sello mágico y liberar a la entidad, tendrá que realizar la ceremonia donde se llevó a cabo originalmente hace tantos años. ¿En algún lugar cerca?, pregunté esperanzado. Reclamacionista del 8º día. Cerca, respondió Monroe. A 1 hora y media de aquí. Tenemos que irnos. Llevamos aquí horas, gritó Mika, poniéndose de pie de un salto con las piernas temblorosas. Tranquila, niña. Aquí el tiempo no funciona así, espetó Monroe. Pero sí, aún así tenemos que darnos prisa. Monroe también se puso de pie y se arregló el vestido. Tuve la previsión de enviar un mensaje de emergencia a tu jefe antes de entrar en la cámara. Si es listo, esta vez enviará un maldito ejército y no un grupo de cachorros como ustedes. Para resumir, Celia y Taylor estaban fuera de combate. Los subieron al piso de arriba para que los cuidaran. Mika, Monroe, su hija, yo y 4 de sus seguidores nos subimos a una de sus Escalades negras y partimos a toda velocidad hacia el lugar del ritual. Un convoy de otras 2 Escalades, cargadas con hombres de traje negro, nos seguía de cerca. La hija de Monroe, Anita, nos reiteró la situación. El monstruo había quedado atrapado dentro de un cuerpo humano años atrás, durante una especie de exorcismo. Lo más seguro era atrapar a la entidad torturadora dentro de un cuerpo en el lugar donde había sido derrotada. Esto hacía que el lugar tuviera mayor poder sobre la entidad. El lugar donde el espíritu sádico sufrió su mayor derrota fue cuando fue sellado en un hombre que se arrojó desde un edificio de 10 pisos. Este edificio era St. Emily's, un hospital abandonado ubicado aproximadamente a 64 kilómetros de la frontera, en el sureste de Texas. El epicentro de la batalla que cambiaría el destino de la realidad. Poco sabía yo en ese momento. La mayor parte de la entidad se encuentra en el corazón del difunto. El corazón es el elemento mágico más potente para rituales de atadura, dijo Anita mientras se acercaban a las afueras de la frontera con Texas. Lo tenemos escondido tras un muro en el 8º piso y solo yo puedo desactivar sus trampas. El enemigo tendrá que ser muy hábil con la magia para romper mis hechizos. Ángeles, ¿recuerdan?, preguntó Mika secamente. Sí, silencio, dijo la hija, tal como lo haría su madre. Considerando lo que estaba en juego y que íbamos a luchar contra Volk y Ángeles, Raif autorizó la activación de un grupo de trabajo de respuesta rápida de prioridad 1 para ser enviado a nuestra ubicación. El helicóptero aún iba a tardar demasiado. Monroe tendría que hacer la mayor parte del trabajo pesado, ofreciendo voluntariamente a la mayor parte de su personal y grupo de aquelarres para ayudar en esta operación. Me pidió que le dijera a Raif que le debía una gran suma. ¿Lo ves, Amit Boy?, me preguntó Monroe cuando estábamos en la interestatal, acercándonos al desvío. El ominoso edificio abandonado de los viejos hospitales se alzaba solitario contra el horizonte, mientras la noche comenzaba a oscurecerse a su alrededor. Señora, alguien ya ha colocado una barrera de silencio y trampa. Acabamos de cruzar el umbral de la trampa. No podemos irnos ni pedir ayuda, dijo una de las mujeres asaltadas en el coche con los ojos cerrados. No hasta que matemos al lanzador del hechizo, dijo la hija de Monroe con severa determinación. Las 2 camionetas negras llenas de hombres fuertemente armados de Monroe salieron de la rampa de salida antes que todos los demás en la caravana y fueron los primeros en quemar goma a través del estacionamiento abandonado hacia el antiguo hospital. Ma había tomado la sabia decisión de dejar a Cecilia atrás, porque a pesar de que su cabello había vuelto a su cuello normal y estaba más alerta, todavía seguía distraída y sermoneando a todo el mundo.
Así que la hora pasó volando mientras íbamos a toda velocidad de Luisiana a Texas. Finalmente, allí estaba, la infame iglesia de Santa Emily. Se erguía gris y amenazante, con sus 10 pisos amontonados. Sentí que quería que entrara solo para derrumbarse y enterrarme. La mayoría de las ventanas del edificio estaban rotas, sobre todo las del último piso. Cruzar el estacionamiento límite de la propiedad no solo activó los hechizos defensivos que el enemigo había establecido, sino que también le indicó que comenzara su asalto a nuestro convoy, porque el piso superior del hospital se iluminó con el destello de fuego automático. Inmediatamente, el vehículo en el que íbamos empezó a temblar violentamente por los cientos de disparos de armas pequeñas dirigidos contra nuestros 3 vehículos. El rápido martilleo no penetró el exterior de las escaladas, pero el fuego se concentró en el parabrisas delantero, creando pequeñas telarañas de impacto que empezaron a cegar a nuestro conductor. ¡Dios mío! La Bisha se agarró la cabeza como si le diera una migraña instantánea. ¡Dispara! ¡Métete debajo de ellos! ¡Tienen lanzacohetes! ¡Entra al edificio antes de que disparen!, le gritó la Bisha al conductor. El conductor de nuestro vehículo tomó su advertencia como gospel y pisó el acelerador, acelerando nuestro vehículo a través de la tormenta de balas en rumbo de colisión con la entrada tapiada de la sala de emergencias en la planta baja. «Síganme, vamos a hacer una entrada turbulenta», gritó el conductor por la radio a los otros 2 coches que nos seguían. Nuestro vehículo ya se había distanciado de los otros 2 por 50 yardas. Pero ahora, los otros 2 aceleraban a fondo para alcanzarnos. Pero ya era demasiado tarde para la Escalade, que venía detrás de nosotros, porque poco después de que el conductor enviara la transmisión, 2 columnas humeantes de cohetes salieron disparadas del último piso del edificio y explotaron con estruendo muy cerca de nosotros. Giré la cabeza y vi un destello cegador cuando la Escalade del medio fue destruida por ambos cohetes. Supuse que el vehículo siniestrado había recibido el impacto del misil que iba dirigido hacia nosotros, justo en la punta del capó delantero. La Escalade casi esquivó el cohete que iba dirigido hacia ella debido a la repentina aceleración del vehículo, lo que provocó que el misil impactara en su neumático trasero izquierdo. 2 impactos desviados del RPG bastaron para un desenlace mortal y provocaron que la Escalade saliera disparada por los aires envuelta en llamas. «Agárrense», Logos, dijo el conductor del vehículo mientras corríamos hacia la entrada del hospital. Todos nos preparamos para el inevitable impacto lo mejor que pudimos en las fracciones de segundo que teníamos. Nuestro vehículo atravesó las ventanas sucias y rompió las tablas de madera que servían para repeler a los intrusos. Derrapamos de lado y chocamos contra la recepción de urgencias, donde frenamos bruscamente. Antes de que pudiera reorientarme y agarrar mi rifle, otra explosión atravesó el aire a nuestras espaldas. Pude ver que la tercera Escalade había sido destruida por un impacto directo de un RPG justo antes de entrar en la relativa seguridad del edificio. Su esqueleto en llamas mantuvo su impulso y rodó por el agujero que habíamos hecho para estrellarse contra nosotros. Mi mente se dirigió automáticamente a la gestión de riesgos y la planificación de contraataques. Éramos yo, Micah, el conductor, Madame Monroe y 3 de sus asistentes. ¡Qué mal! Los otros 2 vehículos llevaban toda la potencia. «¡Salgamos rápido!», les grité a todos. Parecíamos estar apretujados entre la recepción y la otra Escalade en llamas. Me senté detrás del conductor y Micah mientras ella forcejeaba con la puerta del copiloto. «¡Mierda! ¡Agachen la cabeza!», les grité a Micah y al conductor mientras giraba torpemente mi rifle AR para apuntarles directamente. Ambos captaron la señal y se agacharon mientras yo les disparaba una ráfaga ensordecedora dentro del vehículo, que reventó el parabrisas. Fui bastante rápido al desenfundarlas porque vi las 2 linternas caer al suelo, pero sabía que pronto vendrían más para matarnos. «Sal por la ventana, vamos», ordené. Tendríamos que resistir los 7 hasta que llegaran los refuerzos.